Bendiciones. Hoy día ya domingo 17 de septiembre de 2023, haciendo un video para todos mis amigos, parientes y hermanos. Acá una vez más, leyendo la escritura, la palabra de Dios. Es bueno siempre leer la Biblia, así como Timoteo, el hijo de la fe, que fue por medio del apóstol Pablo, cuando le predicó el Evangelio de salvación a Timoteo, donde escribió dos cartas, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Ahora estoy acá en la carta de segunda de Timoteo. Timoteo fue un hijo de la fe de Pablo, donde él estuvo dice, la tutela de los padres, que eran la abuela Loida y su madre Eunice, donde desde su niñez fue leyendo las escrituras. Cuán importante leer las escrituras. Ellos desde chiquito le fueron inculcando la palabra de Dios, dice a Timoteo. Pero cuando vino Pablo, ya le dio el Evangelio de salvación. Y él creyó por medio de la fe, por gracia. Y él fue salvo. Y él fue un gran predicador en ese tiempo, todo lo que es en la parte de Asia, Efesio, en Macedonia, todo él predicaba junto con Pablo. Así que fue un fiel testimonio viviente del Evangelio a todas esas partes. Y fue encomendado también por Pablo, ¿no?, de llevar el Evangelio de Cristo Jesús, el Señor y Salvador, Señor nuestro. Acá voy a leer un poco, voy a compartir un poco la palabra de Dios, que está en la carta de segunda de Timoteo. Segunda de la carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, de Pablo, cuando le impuso la mano a Timoteo. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, que es la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. Espero ahora que sea manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y en Romanos 2:16 también dice que Dios le dio el Evangelio a Pablo. Así que nosotros somos salvos por medio del Evangelio que encomendó a Pablo, el apóstol Pablo, que está en Primera de Corintios 15, del 1 al 5, que Cristo Jesús murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a la palabra de Dios. Ese es el Evangelio que Dios le dio a Pablo, y ese Evangelio hoy en día es en todo el mundo, se predica el Evangelio de Cristo Jesús. La salvación es para todos los hombres. Y acá solamente Dios te pide, y al apóstol Pedro también le dio el Evangelio, así como a Pablo también se le fue predicado al apóstol Pedro. También él por la fe creyó en Cristo Jesús y fue salvo, como el apóstol Pablo. Y Pedro dice acá en su palabra, ¿qué dice Pedro? En Hechos 17, 30 y 31 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día que en él juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Acá dice que dio fe a todos, todos creemos, pero muchos no ponen la fe en Cristo Jesús. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en realidad en los manuscritos originales dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, con certeza lo que Jesús dijo en su palabra, que nos arrepentamos y creemos en el Evangelio. A Pedro le mandó también, que le encomendó que predique el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Acá, como dicen en Hechos 17:30, mandan todo, dice que ya pasado por el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Le dijo a Pedro, y acá a Pablo también, en todo lugar. Y en primera de Timoteo 2, 3 y 4 dice que la salvación es para todos los hombres. La salvación es siempre para todos los hombres. El que te dice que la salvación es para algunos, no. La salvación es para todos los hombres. Y hay muchos versículos más donde dice que la salvación es para todos. Y dio fe, dice en Hechos 17, 30, 31, dio fe a todos, para que nosotros creamos por medio de la fe. Ahora le voy a buscar donde dice en primera, siempre con la palabra de Dios. Vos tenés que leer la Biblia, siempre, continuamente. Vas adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy en día Dios se manifiesta a través de su palabra, por medio de la fe. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Dice acá, porque es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Viste? La salvación es para todos los hombres. Y en Tito 2:11 también. Estoy dando todos los versículos para que vos sepas que la salvación es para todos. No es para algunos, como dicen algunos, no. Es para todos los hombres. Para aquellos los que creen con fe. No solamente creer, porque todo el mundo puede creer intelectualmente con una religión, por medio de sus hechos, pero eso no es para la salvación. No, la salvación es por creer con fe, con todo, certeza, con tu corazón, al 100%, no haber ninguna duda, porque el que tiene duda no procede de Dios. En Romanos dice 14:23, el que tiene dudas es un pecado. Por medio de la fe, el que tiene duda de la palabra de Dios, si vos dudás de la palabra de Dios, es pecado. Romanos 14:23. Y acá dice, en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado la salvación para todos los hombres, para todos. Así que no hay dudas que es para todos los hombres. Aquellos que te dicen, no, solo vos tenés que ir la salvación no viene a través de ir a una iglesia, a través de ser evangélico, a través de ser católico, a través de alguna cesta o algo que vos profeses, no. La salvación viene por medio del Señor Jesucristo. Él dio la gracia y la verdad, dice. Él vino a dar, Él murió por todos nuestros pecados. En 1 Corintios 15 dice que Él fue sustitución. Él murió por todos nuestros pecados. Que Cristo Jesús murió por todo nuestro pecado. Él estuvo en lugar de nosotros, estuvo Él en la cruz. Y si vos lo crees con todo tu corazón, que Él murió y que fue sepultado y que ha sido resucitado, Cristo te sella con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiéndolo creído, Cristo te sella con el Espíritu Santo. No dudes de la palabra de Dios. Dios te salva, te da vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo te da siempre la salvación
por medio de la fe y la gracia. Y la fe es adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. La fe se viene cuando alguien te predica el Evangelio. Si nadie lo anuncia, ¿cómo serán creídos? Si nadie te anuncia el Evangelio, ¿cómo vas a creer algo que vos nunca te lo predicaron? Dice, si nadie te lo anunció. Así como Pablo predicó a Timoteo y todo el mundo van predicando el Evangelio, se va corriendo en voz a todos los santos que fueron desde que Jesús mandó en la iglesia en Pentecostés, en Jerusalén. Dios descendió el Espíritu Santo, porque antes Él dijo que no lo iba a dejar solo. Juan 16 dice que Él iba a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió en Jerusalén en Pentecostés, donde descendió el Espíritu Santo, y ahí el Espíritu Santo mora en nosotros. Todo lo que dice la palabra de Efesios 1:13, todo lo que hemos creído en la palabra de salvación, el Evangelio, Dios nos sella con el Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo. Eso nos guía, el Espíritu Santo es la guía de nosotros. Si dice Romanos 8:9, a lo último versículo, dice: el que no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no es de Él. Si vos no mora el Espíritu Santo, no sos de Él. Dice Juan 3:17-18, el que no cree en Cristo Jesús será condenado. Hay un infierno, hay un lago de fuego. En Apocalipsis 20 dice que todos los cobardes, los que no creyeron en el Evangelio, estarán en el lago de fuego. Hay una eternidad, aparte de nuestro cuerpo, nuestro ser. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:23, dice que nuestro ser es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es este cuerpo. Tenemos una naturaleza caída, que por medio de Adán el pecado trajo a todos los hombres. Nuestra naturaleza estamos caídas, pero Cristo Jesús vino a derrotar, dice, la muerte que teníamos nosotros, porque a nosotros al pecar morimos espiritualmente. Hemos condenado nuestra alma, estábamos muertos espiritualmente, el alma muerta, porque íbamos condenados al lago de fuego, y el cuerpo también, que es corruptible. Este cuerpo es corruptible porque dice en Romanos 7 que todavía mora nuestra naturaleza pecaminosa en nuestro cuerpo. Romanos 7 del 14 al 25. Y también en Primera de Pedro 3:21 dice que también dice que tenemos la inmundicia de nuestra naturaleza pecaminosa en nuestro cuerpo. Siempre, aunque seamos salvos, creemos en Cristo Jesús, vamos a pecar. Vos siempre, por eso dice que nosotros seguimos pecando, nuestra naturaleza es caída. No podemos dejar de pecar, pero por la gracia de Dios, que Dios nos salvó, ya nos hizo libre del pecado. Por medio de su gracia y su salvación en Cristo Jesús, ya no vivimos para el pecado, sino Dios nos hizo libre. Pero vamos a ser pecadores hasta morir, porque Él vino a morir por todos nuestros pecados. Si decimos no pecamos, a Dios le hacemos mentiroso. Primera de San Juan 1:7, 8 y 9. En Primera de San Juan 1:8 dice que si decimos no pecamos, a Dios le decimos que miente, porque Dios dice que somos pecadores, a pesar que tenemos vida eterna y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y confesamos nuestro pecado. En Primera de San Juan 2:2 dice que tenemos que confesar nuestro pecado, pero ¿quién le confiesan? Los que somos salvos, porque de nada sirve si no te arrepentiste y no creíste en el Evangelio, de nada sirve confesar tus pecados o arrepentirte de tus pecados. Si primeramente no te arrepentiste y no creíste en el Evangelio, no podés ser salvo. La salvación viene por medio de haber creído el Evangelio. Si alguien no te predicó que Cristo Jesús murió por tus pecados, se conforme a la Escritura, y que fue sepultado y al tercer día, y que ha sido resucitado al tercer día. Si vos lo creíste con fe, dice que Cristo murió por tus pecados, todos los pecados, de que vos nacés hasta que vos morís, todos tus pecados. La salvación viene de Cristo Jesús. Hay un solo mediador, dice en 1 Timoteo 2:5, recién acaba de leer, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. No hay otro mediador.
No tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos. ¿Qué significa? Es metanoia, un cambio de pensamiento a la manera que Dios nos ve, que somos pecadores, que íbamos camino, que nuestra alma estaba condenada al lago de fuego y nuestro espíritu estaba muerto, y que nuestro cuerpo no íbamos, que siempre vamos a pecar. Dice que moralmente estamos corruptibles, no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Y en Romanos 3:10 dice que no somos justos ninguno. Y en Romanos 7:20 dice que no hay hombre justo que no pecares. Así que estamos siempre destituidos de la gloria de Dios. Si no te arrepentís y no crees en el Evangelio, estás yendo en dirección al lago de fuego. Por eso Cristo Jesús, Él vino a salvar las almas. Las almas somos todos nosotros, nuestro ser, cuerpo, mente y voluntad. Todo lo que hablamos, lo que oímos en nuestra persona. Así que Dios te bendiga y esta palabra llega a tu corazón, y lee la palabra de Dios para que seas salvo y adquiera el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones.